Pues aquí ya tenemos otra gran mentira, que nos colaron durante 35 o 48 años. El hombre de Piltdown. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿No? Si es tan claro que nosotros venimos de los monos, ¿por qué tenían que haber estos fraudes por aquí en medio? Si todo está tan claro, ¿a quién querían engañar? No hacía falta engañar, ¿no? Si todo era tal y como ellos decían. Pues esto refleja que alguna cosa no encaja. Dice, en la actualidad no se sabe con seguridad quién fue el autor del engaño. Han pasado los años, durante unas generaciones ya se engañó a la gente, y bueno, ya asunto olvidado, pero mientras tanto ya nos lo han metido en la cabeza. Vamos a ver más eslabones perdidos. El Ramapithecus fue considerado un homínido de unos 14 a 10 millones de años por el hallazgo de 2 partes de una sola mandíbula superior rota y algunos dientes. Bueno, cada uno juzgue, pero si yo encuentro una mandíbula rota y unos dientes, no voy a pensar que eso pertenece de alguien, un ancestro evolutivo de 14 a 10 millones de años de antigüedad, Pero algunos sí, algunos interesados en ofrecer pruebas de la teoría de la evolución, sí que lo hacían. Después veremos por qué. David Piltdown, quien fue uno de los primeros en afirmar que el Ramapithecus era un homínido, dijo más tarde que no estaba tan seguro de que fuese un ancestro de los humanos. Curioso, Esas personas que primero dicen que sí, después dicen que no, pero por el momento ya está, ya han conseguido lo que querían, dar la imagen de que habían encontrado el ancestro. Dice David Piltdown, todo lo que se necesitaba en un fósil es que tuviera los caninos pequeños y la creencia que era un homínido, y todo lo demás ya venía como un pack completo, ¿no? En esa época encontrabas 4 cosillas, inventabas un poco lo que podría haber pasado y lo que era eso, y ya todo lo demás venía por sí solo. Y aquí lo tenemos. Dice, cualquiera de las especies de este género podrían ser ancestros del orangután moderno. Y aquí una reconstrucción de esas que los artistas siempre nos hacen ver, cosas que son pura imaginación. Continuamos. El Australopithecus africano, niño de Town. El cráneo de Town fue anunciado por el profesor Raymond Dart en 1924 como nuestro ancestro evolutivo no humano de 2 a 3 millones de años, hasta que apareció otro, claro. Siempre van apareciendo uno detrás de otro, y el último es el que es el ancestro evolutivo auténtico. Bueno, típico de los evolucionistas en esa época. El hallazgo consistió en un cráneo, una mandíbula y dientes, con fragmentos de la pelvis, miembros y pie. Actualmente el yacimiento donde se encontró el niño de Town, ese fósil, ya no... el problema es que ha desaparecido. Ya no se puede establecer la antigüedad del fósil con seguridad. El niño de Town fue el primer fósil de un homínido muy antiguo encontrado en África, y su interpretación dio lugar a una intensa polémica que duró varias décadas. Polémica tras polémica. Esto era los fósiles de los eslabones perdidos. Durante 50 años se le contó a la gente que Town fue nuestro ancestro evolutivo. Venga, 50 años más diciéndonos cosas que no eran. Y aquí tenemos lo que se encontró, la reconstrucción, y dice, aunque han transcurrido alrededor de 50 años desde su descubrimiento, es correcto decir que el cráneo de Town todavía no ha sido nunca analizado ni descrito completamente. Bueno, ya que estamos jugando aquí, nos están diciendo que después de 50 años todavía nadie ha sabido o ha querido analizar este cráneo. Pues esto es lo que pasó y lo que pasa con este tipo de pruebas. Al principio le dan un significado y después ahí se queda todo, pero nadie más averigua exactamente lo que había pasado. Aquí tenemos otra figura en el Museo de la Evolución Humana de Burgos y otro espécimen de Australopithecus africanos conocido como Sr. Appless. Pasamos a otro, Australopithecus afarensis, el Lucy, otro espécimen.
Dice, cuando se descubrió Lucy, en 1974, Johanson y Tim White reemplazaron el Australopithecus africanus, o sea, el que habíamos visto antes, por Lucy, como nuestro ancestro evolutivo no humano. ¿Vale? Cuando ellos quieren, cambian las fechas y uno pasa a ser otro ancestro evolutivo, un poco como ellos quieren, así por la cara, ¿eh? Después ya veremos cómo hacen esta magia. ¿Vale? Tenemos que el rasgo que más destaca en el esqueleto postcraneal de Lucy es lo cortas que eran las piernas. Y esto sirvió para diferenciar a esta especie. Dice que las piernas eran cortas y los brazos más largos en proporción a lo que somos nosotros, la media humana. Bueno, pues hay muchos humanos que las piernas las tienen un poco más largas o más o menos igual que las piernas. Esto no es extraño, cada persona es distinta. Pues a este se lo diferenció por este punto de vista. Bueno, curioso, ¿eh? Todo esto de las anatomías comparadas y estas pseudociencias. Aquí tenemos la reconstrucción. Dice, de Lucy se encontró el 40% del esqueleto y nos preguntan si todos los huesos eran del mismo ser. O sea, esto es dudoso, que todo esto perteneciera al mismo esqueleto. Pero bueno, es un 40%. Y aquí tenemos la reconstrucción. Todo esto, imaginación. Y es bastante triste ver en un museo este tipo de cosas, de seres. Aquí el gobierno se ha gastado mucho dinero para hacernos creer cosas que no son y montar este tipo de figuras que son falsas. Bueno, pues esto lo pagamos entre todos, ¿eh? Y es curioso aquí las pisadas de Laetoli. Esto fue encontrado junto a Lucy, el esqueleto que hemos hablado, unas pisadas, unas huellas fosilizadas en las que se vio que hasta en los más mínimos detalles un modo caminar igual al nuestro. Esto lo dice el señor Arzuaga, un paleoantropólogo español, ¿no?, en su libro, y lo dice todo el mundo, que estas pisadas que se encontraron junto a Lucy son básicamente igual que las nuestras, de los humanos modernos. Entonces, ¿por qué pensar que esas pisadas pertenecen a una especie primitiva, no evolucionada? Pues yo no lo entiendo. El modo de andar de un ser humano es muy único. ¿Para qué vamos a pensar que era otra cosa quien había producido esas pisadas? Bueno, pues ellos lo creen. Y en el Museo de Historia Natural de Londres aparece esta imagen con un texto que dice: ¿está Lucy relacionada de forma más cercana a los humanos que los demás Australopithecus? Esta pregunta sigue sin respuesta porque cada Australopithecus tiene rasgos únicos que podrían relacionarlos con los seres humanos. Increíble. Increíble el texto, lo que dice aquí. ¿Vale? Seguimos, una imagen también del libro de Arzuaga, y aquí los tenemos viviendo en los árboles, trepando. Estos eran nuestros antepasados, ¿eh? Aquí hacían vida, un poco dormían en los árboles, y bueno, pura imaginación. Vamos a otro espécimen, Zinjanthropus. Dice, creyendo que habían encontrado al primer hombre que construía herramientas, Louis Leakey nombró al fósil Zinjanthropus, el East Africamen. Bueno, aquí ya encontraron un fósil, unas herramientas de piedra, y ya se imaginaron que ahí habían encontrado al primer hombre que era listo, un poco más listo que los demás, ya sabía hacer herramientas, ¿no? Nos dice, el apoyo financiero que Luis necesitaba desesperadamente para continuar su trabajo no venía del descubrimiento de fósiles primates, sino del descubrimiento de ancestros humanos. Desde entonces, el National Geographic Society se asoció financieramente con Leakey. Pues Leakey era un paleoantropólogo y se dedicó a buscar estos fósiles. Pero claro, estas expediciones requerían dinero.
Y cuando se hacía un tipo de expedición no podías volver con las manos vacías, ¿no? Porque si volvías con nada, después ya nadie te apoyaba financieramente. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Pues que esta gente iba de expedición a cualquier parte del mundo y encontraran lo que encontraran, tenían que decir que eso era algo, un ancestro humano, no simplemente un fósil de primate, no, tenían que decir que era un ancestro humano, porque si no, nadie les pagaba otra expedición. Pues esto es lo que iba pasando. Y aquí lo tenemos, gran personaje, ¿eh? Zinjanthropus. Si alguien cree que esto existió alguna vez, que se lo crea, pero yo no me lo creo en nada. Pasamos a otro, Australopithecus anamensis. Dice en 1994, la mujer de Leakey y sus asociados anunciaron otro descubrimiento, que según ellos es nuestro más antiguo antepasado directo, más antiguo incluso que Lucy. Ya tenemos a otro gran descubrimiento siempre, más antiguo, el antepasado directo. Siempre grandes noticias en los medios y grandes anuncios. Dice, entre los fósiles de la colección se ha incluido el KNM KP271. ¿Vale? Vamos a ver qué es esto del KNM KP271, porque esto era un codo, un fósil codo, en el que se dice que no se distingue de un Homo sapiens moderno. ¿Vale? Entonces, ¿cómo es posible encontrar un codo que no se distingue de un Homo sapiens moderno y ponerlo con este Australopithecus anamensis, que es considerado el más antiguo antepasado directo nuestro? Pues esto es lo que ocurrió, y esto es lo que ocurre muchas veces, se van mezclando huesos que ellos creen que son muy antiguos con otros que no, y bueno, no pasa nada, todo cabe ahí en el mismo paquete. Pues esto es lo que pasó con este personaje. Pero bueno, no hay problema, ya la noticia ya está dada, y en los libros de texto de todas las escuelas ya van diciendo que esto tiene no sé cuántos millones de años. Pues muy bien, muy científico, todo esto. Pasamos al hombre de Nebraska. Nos dice una noticia publicada en este periódico de Illustrated London en 1922, donde había en el despliegue central una gran noticia dedicada al hombre simio descubierto en esos tiempos, conocido como el hombre de Nebraska. Un artículo escrito por un profesor de anatomía de la Universidad de Londres, ¿no? En teoría un hombre inteligente y listo. Vamos a ver qué hizo este hombre. Aquí tenemos esta publicación del periódico. Y bueno, gran noticia, ¿no? El gran hombre encontrado, ¿no?, a través de un diente. Esto fue reconstruido por un diente, nos dice. Y en realidad, una reconstrucción basada en un diente de cerdo extinto. Bueno, aquí cada uno que piense lo quiera. Esto no me lo invento yo, no me estoy aquí haciendo montaje de todos estos descubrimientos. Que cada uno busque su literatura y encuentre su información, pero esto está en todas partes. Pues esto es lo que iba pasando. Encuentran un diente que era de cerdo extinto y se montan esta historia de este hombre con el garrote en la mano, siempre peludo, con garrote, pinta de primitivo y con no muy simpático. Típico que te lo encuentras por la calle y te metería un palo con el garrote que te deja tieso. Siempre este tipo de imagen, nos lo pintaron al hombre primitivo. Un tío muy malo, malísimo. Esta es la imagen que se nos iba dando, incluso hoy se nos da, y es bastante triste, porque esto alguien se lo ha inventado, no es verdad. Quizá esos hombres eran muy buenas personas, los de antes. Ya vimos en la conferencia, en la parte anterior, que muchas personas que eran considerados malos eran incluso mejores o más buenos que los europeos. Pero bueno, siempre con estas historias de que eran ellos los malos. Estos fósiles, imaginación del hombre europeo. Pasamos a otro, el Homo habilis. En los 1960 la evolución humana necesitaba un eslabón para llenar el vacío que existía entre los Australopithecus, o sea, los no humanos, y los Homo erectus, los humanos. O sea, en esos tiempos todavía faltaba un eslabón y
había un gran vacío que debía ser llenado.